como les decía, con una referente de barrios donde los narcos han avanzado, pero también estamos en contacto con organizaciones que están buscando la manera de poder combatir la presencia narco en los barrios, y hay una organización que tiene su antecedente o su referente a nivel internacional, una organización que se llama Laburo, y lo que tiene como consigna es eso: más laburo, dar más laburo para que los narcos no estén en medio de los barrios copando la parada como lo están haciendo ahora. Y por eso vamos a saludar a Lucas Manjón. Él es coordinador, referente de Laburo, una organización que está empezando a trabajar, a meterse en los barrios. Lucas, estos que están ahora siendo copados por los narcos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo estás? Una pequeña corrección. El, Sí, el proyecto, el proyecto se llama Laburo. sí, La organización que acá en Argentina lo lleva adelante es Sinodar, sí. junto, bueno, con otras organizaciones de distintos puntos del planeta. Así que sí, el nombre que le quisimos poner fue esto, Laburo, que tiene mucho que ver también con una derivación de la palabra trabajo, laboro en Italia. Sí. Así que era buscar la palabra que nos unía a todos para enfrentar un poco el crimen organizado. Esta semana tuvimos, la verdad, que cruzados por el triple crimen, el triple femicidio de estas chicas, donde la mano narco hizo la aberración que escuchamos. Yo dije al principio, la verdad que no quiero dar detalles, ¿no? Lo que pasa es que sí vemos vidas totalmente desmembradas, vidas rotas y familias destruidas a partir del avance, ¿no?, de estas organizaciones. ¿Qué hacer, no? ¿Cómo avanzar con vida frente a estas situaciones de muerte? Eh, bueno, obviamente, como decías vos, el tomar conocimiento de lo que pasó con el salvajismo que se cometieron los crímenes fue otro cachetazo más. Hoy a la mañana un poco pensaba y decía, hace unos pocos años en Santa Fe prendieron fuego un búnker con un chico adentro. Sí. Eh, en San Martín la semana pasada mataron también a un chico. Eh, Son hechos que se van lamentablemente repitiendo, que tienen un común denominador o varios comunes denominadores, en todos muy, muy atravesados las situaciones de exclusiones, de pobreza, Mm. pobreza muy vulnerable, donde el Estado no llegó nunca, te diría, no llegó la democracia nunca, porque casi nunca se pudo ejercer el derecho a estudiar, el derecho a Claro, trabajar, el bueno, derecho a una salud. yo me pregunto eso, ¿no? Una nena de 15 años es la que mataron, y con la mayor crueldad, una nena que debería haber estado en el colegio y no lo estaba, ¿no? Digo, y después discutir qué, ¿no? Porque es eso, esa chica tenía que estar en el colegio, y digo, no hubo alertas de que no estaba sentada en la silla de la escuela. Hay tanto, ¿no?, por hablar, y tanta falta ahí de trabajo, ¿no?, de poder recuperar todo ese entramado roto. Falló, para mí falló todo. Mm. Falló el Estado, falló la comunidad, fallamos todos, Todos, todos completamente. Esto que vos decís, una chica de 15 años, primero que no está ejerciendo la prostitución, es víctima de trata. claro. O sea, esa chica por ley no puede comprar alcohol. O sea, desde ese punto, pues, esa chica tendría que haber estado en la escuela. Las otras chicas tendrían que tener oportunidades de trabajar, tendrían que tener oportunidades de criar a su hijo en dignidad. Y el Estado lamentablemente, no aprovecha las oportunidades ante una crisis, porque es una crisis lo que estamos viviendo, lo que pasó con estas chicas. El Estado tiene oportunidades. Ahora, si va a seguir haciendo lo mismo que hace hasta ahora, va a volver a fracasar.
No tiene ningún punto de lógica seguir planteando si más fuerzas de seguridad o más justicia únicamente cuando el problema que estamos diciendo es que eran pobres, que no tenían oportunidades, que no tenían lugares para acceder a desarrollarse de ninguna manera, que los adictos, las personas que están en consumo, no tienen un lugar a donde ir, lo excluye la familia se destruye, la comunidad como consume también los excluye. El Estado no le da fondos a las organizaciones ni el propio Estado tiene organizaciones para decir, bueno, tengo un problema de consumo, ¿a dónde me interno? Las víctimas de trata no tienen a un lugar a donde pedir ayuda. Eh, Hay que cambiar el enfoque. El problema del narcotráfico no es solo un problema de la justicia o de la policía, eso es tirarle el problema a herramientas que están a disposición del Estado. Acá se tiene que sentar, a mi entender, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad y la Justicia, pero se tienen que sentar todos. Políticas integrales, políticas públicas de Estado, porque la verdad es que hoy, y con este caso, los narcos nos ganaron la parada. Y siento que ganan la parada en cada uno de los barrios donde están presentes porque ellos son la ley, porque ellos son la economía de los barrios, porque ellos dan respuestas, claro que sí, a cambio de qué, ¿no? De chicos muertos, de chicos destruidos, de chicos que la única manera que encuentran es de sumarse, ¿no? A sus filas. Y esto siento que no hay, ¿no? Un debate de este tipo. Como que los manotazos son medio de ahogados, que la justicia arma equipos de investigación que inclusive no sé si están capacitados para ir detrás de estas organizaciones. Entonces, la verdad me preocupa. No sé, ¿cuál es tu mirada? Eh, de vuelta, estamos en medio de una crisis. Yo el otro día justo también decía, el Papa Francisco decía que en las crisis existen, no las queremos, pero existen y son oportunidades. Podemos salir bien o podemos salir mal de la crisis. Hay que ver cómo nos paramos. Lamentablemente, o yo tiendo a ser pesimista, hace una semana estamos debatiendo si es femicidio o no es femicidio. Sí, totalmente. Digo, no sé, la justicia ya determinó que es femicidio, se acabó la discusión, se tiene que investigar como un femicidio. Las mujeres son los sectores más golpeados en todos los temas, en todos los temas. México tiene un problema enorme con lo que es la cuestión del femicidio, el narco. Ha tenido una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la cantidad de muertos que ha tenido no solamente el narcotráfico, sino una comunidad inmersa en el narcotráfico respecto a las mujeres que desaparecían en la frontera con México. Y hablando de Eh, eso, hay un concepto, ¿no? que surge en México y es del narcofemicidio, justamente las sí, mujeres como el último eslabón, las más débiles, las más vulnerables, y en este caso estas tres chicas en ese mismo sentido, ¿no? Ocupando el lugar, digamos, de más vulnerabilidad en esta cadena de estas organizaciones. el narco y la trata, como con otros tipos de delitos, siempre están vinculados. Depende cuál es el delito que les resulta más rectable, es el que van a terminar ejerciendo. Eh, También en algún punto yo entiendo que es naturalmente fácil o tendiente a comparar el narco de México con el narco argentina. No tiene Mm. nada que ver, aunque creo que la cultura que se desarrolló respecto al narco sí está impregnándose, que es esto de transmitir en redes sociales la tortura y el asesinato. Ahora, los narcos de México se pelean por controlar estados enteros y acá estamos hablando de un grupo salvaje, de brutos que se pelean por 5 cuadras de un barrio. O Claro. sea, no tiene la misma proporción. Entonces, la respuesta, por eso no tiene ningún sentido una respuesta, si querés, militarizada o exclusivamente judicializada. Ninguno de esos dos elementos, ninguna de esas dos herramientas que tiene el Estado pueden definir una política de integración cuando en el siglo XXI estamos hablando de que seguramente en ese barrio donde eran las chicas no había agua potable. Claro, tal cual. O sea, no sé qué queremos discutir cuando todavía
eh, derechos de primera generación no están Los más satisfechos, esenciales, los más esenciales. los más esenciales. Lucas, sabes que estamos en contacto también con Emiliano Cotini, él es coordinador de Libra, la organización antimafia, una de las más importantes del mundo, también fundador de Sinodar y ahora coordinador de Laburo. Emiliano, buenas tardes, estamos acá con Lucas tratando un poco no sé, poner o debatir o entender, ¿no? De qué manera combatimos a estas organizaciones mafiosas, a estas organizaciones narcos que están avanzando y mucho en nuestro país, pero bueno, vos tenés además también una experiencia a nivel internacional que quizás nos pueda ayudar un poquito a entender todo esto. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por la invitación, primero que nada, yo les estaba escuchando, de hecho, bueno, con Lucas hablamos muy seguidos, él también participa en la organización Libera, y sí, bueno, hay que decir que Italia somos el país a nivel mundial que, digamos, por primero en el mundo, en la historia, tuvo la necesidad de enfrentar a organizaciones criminales y mafiosas. Eh, en Italia las primeras presencias de la mafia eh, es del mediado del siglo de 1800. Así que son casi 2 siglos que está en nuestro país y obviamente toda esta historia de presencia criminal y mafiosa también hace que somos el país de un punto de vista, digamos, del combatir a las mafias, que quizá tenemos la mayor experiencia, tanto en términos, diría, de legislativos, de normativas específicas, y esto es bastante reconocido a nivel internacional, pero también como prácticas, ¿no? Como buenas prácticas y como visión, digamos, más general Claro. de la problemática. Hablas Y, de herramientas legislativas, ¿no? Bueno, evidentemente nosotros no tenemos ni las herramientas legislativas ni las herramientas judiciales, evidentemente todavía aceitadas o entrenadas. ¿Qué deberíamos, qué se debería sumar, Emiliano, en nuestro país? Digo, teniendo en cuenta estas realidades de las que estábamos hablando con Lucas, ¿no? Vidas y atravesadas por la pobreza, con los derechos básicos no cumplidos y con el avance de estas organizaciones de narcotraficantes con una presencia muy fuerte en los barrios que hoy lamentablemente para muchos vecinos resuelve la economía del día. sí, mira, bueno, en Italia lo voy a decir de antemano para no dar falsas ideas. No hemos ganado el combate en contra de las mafias, pero sí hay cosas que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo. Una de ellas, por ejemplo, dentro de las más importantes en mi opinión, es que las instituciones solas no pueden llevar el combate. Es decir, no es una solución que funciona cuando pensamos que solo es un tema que tiene que ver con la justicia y con las fuerzas de policía. Primero tiene que ser un tema del cual se ocupa también la política, eso es muy importante. Y por ejemplo en Italia en esas últimas décadas siempre más hay un desinterés muy culpable por parte de la política. Si ustedes pudieran ver los programas electorales de todos los partidos políticos, en ninguno de ellos el combate en contra de la criminalidad organizada Que está acá pasa algo contemplado. similar, te digo que estamos en Por campaña, supuesto, se viene en octubre, estamos muy cerca de las elecciones y ninguno tiene planificado absolutamente nada para poder por combatir a supuesto, los narcos. por supuesto. Y entonces también la política, pero también que como ciudadanía tengamos la oportunidad de activarnos y de ayudar y de ser Estado, ¿no? Porque el Estado no son solo las instituciones. Esto es algo que en Italia
ya lo aprendimos desde, digamos, mediados de los años 90. Hubo un gran cambio en esta época donde veníamos de los atentados de mafia, de uno de los momentos más cruentos de la historia reciente de nuestro país, con lo que tiene que ver con el crimen organizado. Y es ahí donde la sociedad civil, se puede decir, entiende que también tenía que activarse de alguna forma y de colaborar con las instituciones para buscar soluciones o prevención a esos problemas, porque lo que decían, yo les estaba escuchando, de situaciones, digamos, de alta marginalidad en los barrios, que además con las crisis económicas que se viven en muchos países y en Argentina más que en otros, obviamente cada vez se vuelve más grave. Ahí es donde las instituciones solas, aunque quisieran, no podrían resolver totalmente estos problemas. Ahí es donde la diferencia la hace una sociedad civil que tiene los recursos, las capacidades, la condición, la voluntad también de activarse y de promover servicios en los territorios, en los barrios de agregación para jóvenes, de participación, de deporte, o sea, un tejido social vivo que no sea solo, digamos, la víctima, ¿no?, de Y estas lo tenemos, te digo, organizaciones. porque realmente hay muchas organizaciones, tenemos que decirlo, hemos hablado acá con varias que de hecho están presentes, pero no alcanza, ¿viste? Y cuando nos pasan estas cosas, que nos matan a 3 chicas de la peor manera, la verdad es que no tenemos respuesta y empieza uno a tratar de buscarla. Lucas, ¿cómo es el proyecto de laburo que están haciendo también con Emiliano en conjunto, con Sinodar? Porque creo que es por ahí, ¿no? Esto que decía Emiliano, de buscar las soluciones a partir del trabajo de la sociedad civil. Laburo surge a principio de este año, nos reuníamos con varias organizaciones, conversábamos de que teníamos que encontrarle otra vuelta para también discutir el tema del crimen organizado, de una cuestión económica. Esto que le reclamamos un poco a las instituciones, también como sociedad civil, también tenemos que, en la escala de lo posible nuestro, tenemos que tratar de llevarlo adelante. Empezamos a conversar acá en Argentina con la cooperativa San Cayetano, que dirige Rosario, que está ahí en Barracas, que la mayoría de los chicos están empleados, son pibes y pibas que se recuperaron del consumo de drogas. Conversándolo con Emiliano, dijimos, bueno, tratémoslo de llevar hacia afuera y darle más fuerza. Y ahí conocimos a Pibiese, que es una empresa gráfica también con una orientación social que está en Nápoles, y Emiliano por haber trabajado en Costa de Marfil, conocí una organización que es un proyecto que se llama Downlight, de jóvenes que también en situación de vulnerabilidad, que intentan salir adelante, y decidimos lanzar una marca con alguna palabra que nos nuclea a todos, eh, que sea también una palabra que genere una referencia, laburo, que básicamente está desviada de la palabra laboro, que es trabajo en italiano. Y bueno, dijimos también cómo lo hacemos más amplio, cómo lo integramos. Decidimos que los diseños tenían que ser con temática de lucha contra el crimen organizado, porque vemos muchas remeras de Pablo Escobar, remeras del Padrino, eh, remeras haciendo chistes de lo que es la cuestión criminal. Nosotros dijimos, tratemos de hacer una campaña de héroes, no de antihéroes. Y además, el compromiso que asumimos las 4 organizaciones que lanzamos laburo es que parte de las ganancias también sirva para financiar proyectos en cada uno de los países, así que cada una de las organizaciones eligió una organización social que trabaje en el territorio. En este caso elegimos Esparta, que hace waterpolo social en Rosario, en Argentina, eh, para darle un apoyo económico, para darle también un mayor arraigo y difusión, y que a medida de los lanzamientos que vayamos haciendo, cada temática pueda ir ayudando a las organizaciones, pero fundamentalmente también que sean productos lindos, comerciables, y que le generen ganancia a las cooperativas, que es necesario generar laburo digno, para tener menos narcos, para tener menos mafia. Por eso un poco
el eslogan de laburo es más laburo, menos narcos. Qué importante eso de generar laburo y para los vecinos, para los que se metieron y quieren salir y no pueden, del consumo, de las drogas, de esas organizaciones, Emiliano, también, ¿no? Sí, de hecho, tener acceso a un laburo digno es una de las estrategias antimafias más efectivas que existan, como Claro. tener educación de calidad, servicios sanitarios adecuados, espacios de agregación. Es parte de una estrategia integral que, como bien lo decía antes Lucas, no tiene nada que ver, no tiene solo que ver con la seguridad y la justicia, que por supuesto tienen un rol de pivote central, pero tiene que ver también con otros aspectos, que son, por ejemplo, tener acceso a un trabajo digno que te da oportunidad de tener una economía familiar lo suficientemente buena para vivir dignamente y no caer como, evidentemente, como preda, ¿no? Hmm. De las organizaciones criminales que, por un lado, en los barrios construyen su capital social, ¿no? Su base de Claro. consenso, también vendiendo una imagen falsa de sí mismos. Y por el otro aprovechan y utilizan de esta gente como mejor le parece. En ese sentido, Laburo tiene como proyecto, tiene este doble objetivo. De un lado, de resaltar la importancia de generar trabajo digno y por el otro, lo de tratar de desmantelar, ¿no? Estas falsas narraciones que el crimen organizado da de sí mismo, ¿no? Entonces, de dejar de pensar que el narcotráfico, los capos de los narcos o los capos mafiosos son personajes cool. En Claro. realidad son personajes muy negativos y Lo están peor muy de lo bien peor teniendo. de la sociedad, porque además, insisto, rompen todo, rompen el entramado social, vidas, familias enteras destrozadas. Eso genera, es esa sensación de que el narco termina destruyendo todo. Sí, y en realidad cuentan una narración falsa, ¿no? Y Claro. de hecho son respetados porque son temidos, porque la gente Claro, es que hay los mucho teme. miedo, Emiliano, ¿sabes Una qué? vez que están muertos, nadie los recuerda. Tal cual. ¿Sabes qué recién, bueno, Los héroes de la antimafia, sí, los seguimos recordando, celebrando y transformando su memoria en compromiso cada día. Que yo sepa, no hay nadie, aparte de sus familiares, quizá, que lloran en el recuerdo de capos mafiosos o criminales que se hayan muerto. Entonces, hablabas hay del que miedo, desmentir. ¿no? Y sabés que la idea era hablar con una referente de un barrio que trabaja en esos espacios donde hoy están copados con los narcos acá en Argentina. Y sabes que ella se preserva, no quiere dar la cara, obviamente, porque tiene que protegerse, porque tiene mucho miedo, al igual que el resto de los vecinos, de quienes trabajan codo a codo para tratar de dar oportunidades a esos vecinos, pero que están manejándose con esa línea delgada de la amenaza del narco, del tranza, del que está ahí manejando los hilos en los barrios. Sí, es evidente lo que decía antes, ¿no? Para construirse un capital social que para los narcos es igualmente importante como el capital económico, para ellos los peores enemigos. Había un juez italiano muy importante, Antonino Caponetto, que en su momento fue el fundador del pool antimafia de Palermo, un grupo de jueces Sí. que inició con el trabajo de la antimafia, que solía decir que los mafiosos le temen más a los maestros que a los policías. Y dentro de la categoría de maestros también podemos tomar a activistas, animadores de territorios, educadores sociales, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son esas personas las que tienen como el mismo contacto con la gente y que pueden desmentir, o en Italia hay muchos curas también que han sido víctimas Sí, y de acá asesinados y también. de agresiones porque tenían este rol social dentro de las comunidades que a los mafiosos obviamente les preocupa mucho porque les complica la construcción de este capital social, de este consenso que para ellos es muy importante.
Lucas, y acá también, ¿no? El rol de las iglesias, de las organizaciones sociales es fundamental, ¿no? Para empezar al menos a reconstruir en algo, porque digo, ya avanzaron tanto. ¿Sabes que ayer hablaba con el papá de Brenda, de una de las chicas asesinadas? Y él, en medio del dolor y de toda del pedido de justicia que estaba haciendo en la fiscalía donde están investigando este crimen, estos feminicidios espantosos, me decía, esto ya se parece a Colombia de los 90. Bueno, no sé qué es el Colombia de los 90, pero sí sé que lo que él estaba pidiendo es que le den una respuesta, ¿no? Por parte de la justicia. No sé vos cómo lo ves, Lucas. Eh, a ver, o sea, es es lo natural que pide un padre al que le asesinaron y que además se tuvo que enterar en las circunstancias en las que asesinaron a a su hija. Eh, un poco lo que te decía al principio, creo que ya como comunidad tenemos que empezar a tomar el tema. Se están matando chicos por a ver, yo siempre hago la comparación con lo que decía Emiliano un poco con Italia. Italia logró desarrollar una cultura antimafia, no una cultura mafiosa, que igual debe estar dando vuelta, pero tiene una fuerte cultura antimafia. Nosotros, por suerte, aunque lamentablemente desde algunos sectores se lo trata de erosionar, desarrollamos una cultura de los derechos humanos, Sí. de la democracia. Acá se está desapareciendo, se desaparece gente por motivos económicos. O Sí. sea, antes se desaparecían por razones políticas y ahora hay grupos de personas organizadas que están desapareciendo gente por motivos económicos. Entonces, el Estado es el primer responsable. Totalmente. Definitivamente el Estado le tiene que dar respuesta a los padres, pero también le tiene que dar respuesta a la comunidad. Porque esa comunidad ahora, La Matanza o todos los barrios ¿Cómo donde quedan, no? ¿Cómo quedan? viven, quedan con miedo. Claro. O sea, te la pasás viviendo con miedo, te la pasás personas que quizás viven en la otra punta de La Matanza, que no tienen nada que ver desde lo económico, pero también dicen, che, esto nos puede seguir pasando también a nosotros, esto se va a seguir repitiendo. Eh, Creo, de vuelta, hay que generar un compromiso con un tema que afortunadamente, por otro lado, nos estamos dando cuenta de que hay un problema, porque lo estamos diciendo, lo estamos repitiendo, ahora no tenemos que hacer cargo de ese Mm. problema. Tenemos que trabajar con las iglesias, trabajar con las organizaciones, trabajar con los clubes de barrio, trabajar con las empresas. Digo, si se genera trabajo, no estamos discutiendo de si una chica de 20 años, porque de vuelta saco el caso de Lara porque tenía 15 trata de personas, una chica de 20 años, por situación de querer darle de comer a su pibe, tiene que ejercer la prostitución si tiene un laburo digno. Claro. Ya directamente estamos hablando de crear laburo, cual, el que sea. No, se tiene que crear laburo digno. Se Es tiene que que crear una oportunidad a la gente. Es que sin oportunidades, insisto, lo que tenés más a mano es lo que vas a buscar, porque es esto, tenés que llevarle el plato de comida todos los días a la mesa. Sí, y Y hay gente que no cómo tiene un se plato de hace? comida y no lo hace igualmente. Pero lo que digo Sí, es, sí, obviamente, está claro lo que hay que decís. reducir el margen y hay que cambiar una imagen de... hay no son los responsables, digo, pero hay que parar de reírnos de los memes de Pablo Escobar, hay que parar un poco de reírnos de los memes del Chapo Guzmán, hay que parar de reírnos de cuando se hacían los memes de los chicos que murieron por consumir cocaína contaminada. Mm. En algún momento la indignación tiene que tener una respuesta real, moral, de esa indignación que tuvimos. Dar un paso, porque no nos podemos quedar con la indignación. Emiliano, esto que vos proponías, digo, de generar una actividad concreta para que de alguna manera se tiene que lograr esto de desarticular a estas bandas. Y como decía Lucas también antes, las bandas que tenemos acá tampoco es que tienen el nivel de las de Italia o México o Colombia en algún momento. Entonces, deberíamos, más allá de toda la organización que está presente en nuestros barrios,
hay que dar un paso, hay que trabajar y hay que hacer algo para poder revertir todo esto. Claro, no, afortunadamente no. El crimen organizado que tiene Argentina por el momento no tiene nada que ver con lo que puede tener Italia, México, Colombia o Ecuador u otros países. Eh, pero sí, es importante que los problemas no se van a resolver solos y es evidente, me parece, lo estamos repitiendo ya desde el inicio de la transmisión, que las instituciones solas es complicado que lo hagan. Entonces, Sí. en mi opinión, el paso como individuos, a nivel individual o también a nivel organizado en asociaciones, colectivos, sindicatos, etcétera, lo damos en el momento en el cual no, logramos darnos cuenta que somos parte del problema. Y lo somos, Y, y somos muchas parte de ese veces, problema. y hay veces donde somos parte Porque del somos problema, es parte de esta decir, sociedad y que es inevitable no sufrir, que no nos duelan estos hechos atroces, pero sí, es pero parte inevitable. del problema como víctimas, obviamente, porque todos somos víctimas, pero también somos parte del problema cuando no asumimos el nivel de responsabilidad que podríamos asumir, cuando no nos activamos, cuando preferimos Mirar a otro girar la lado. mirada hacia el otro lado, Claro que sí. o cuando no exigimos a los partidos políticos que votamos que pongan esos temas como temas prioritarios en la agenda política nacional, Tal por cual. ejemplo. O sea, en ese sentido somos parte del problema. Entonces, si entendemos que también somos parte del problema, que no solo es el Estado que no tiene la capacidad de generar políticas adecuadas, pero también como personas, como ciudadanos, como decía Lucas, cuando nos reímos de ciertos memes, ¿no? O cosas así, cuando no tenemos una suficiente responsabilidad educativa no solo hacia los jóvenes, pues muchas veces los jóvenes están más educados, más conscientes que nosotros adultos, Es verdad. hacia nuestros pares también adultos, que sabemos o tenemos ideas que podríamos tratar de explicar y de convencer a la gente que esto sí es un problema grave que vivimos y se puede volver más grave. Es ahí donde somos parte del problema, ¿no? Cuando preferimos por pereza o por cansancio, como por desilusión o por desesperación, que no hacemos nada al final. Entonces estamos alimentando la fuerza del crimen organizado. Entonces es ahí donde podemos dar ese paso, activándonos en todos los espacios que se pueda, también en lo cotidiano, en las redes sociales, por ejemplo, o haciendo iniciativas, ¿no? Para apoyar situaciones que quizás tengamos no en nuestros barrios, pero en barrios vecinos, a Claro. través de asociaciones, apoyando a cooperativas o también apoyando a proyectos como Laburo, que justamente fue pensado para buscar soluciones a este tipo de situación y que viene como una idea, como una propuesta de una sociedad civil, la que somos, que pero sí siente, ¿no? Este sentido de responsabilidad, de que no puede quedarse con los brazos cruzados esperando que los jueces y los policías o el ejército resuelvan el problema, porque solos no lo podrán resolver. Es Luca, necesario que también sí. hagamos algo y Laburo puede ser una de estas soluciones. ¿Cómo podemos ayudar a Laburo y cómo ya está empezando el trabajo de Laburo acá en Argentina? Bueno, tanto en Argentina como en Italia y en Costa de Marfil se lanzó un concurso de diseños. La idea es que era un poco esto también, de ver cómo hacemos para que la gente se quiera involucrar. Así que a todos los que dibujen, hagan ilustraciones, la temática es lucha contra el crimen organizado. Esos dibujos se van a seleccionar tres a partir de un jurado. Cada uno de los ganadores se va a ganar $500 y además su diseño se va a ver en distintos productos que se van a vender en los tres países. El cuarto se va a elegir por redes sociales
Para nosotros es importante que participen porque la idea es tener la mayor cantidad de diseños para poder hacer unos lindos, unas lindas remeras, unas lindas tote bag, unas lindas stickers que se van a vender en una caja, que la preventa de todas esas cajas va a ir para una organización social, o sea que no solo se van a llevar un buen producto, sino que también solo con la compra van a poder ayudar a otra organización. Eh, que se inscriban al concurso en la página de Sinodar, ni bien entran ya tienen un cartel donde los invita a concursar, es hasta el 31 de octubre que todos tienen tiempo, Tienen tiempo, que los exacto. sigan en las redes. ¿Cómo? Que tienen tiempo, digo, para No, poner, tienen para tiempo, tienen inscribirse, tiempo. para empezar con la creatividad, que hay tantos creativos en nuestro país, bueno, y Sí. en los distintos países también. Por eso queríamos buscar la forma de que todos podamos participar de esta manera contra el crimen organizado, contra el narco. Cada uno desde algún lugar muy chiquito siempre puede sumar. Así que a todos los dibujantes, ilustradores, sean profesionales o no, que se sumen, que participen. Que además también nos parece importante que su obra se pueda conocer en otros continentes. Así que eso va a ser laburo. La idea es empezar en diciembre, ya se está produciendo el material, las cajas, los stickers, la información, todo lo que va a ser el kit de venta. Y la Va a cooperativa estar San para diciembre. Cayetano va a ser el que lleve adelante todo, Acá en el Argentina. laburo en Argentina. Sí, sí, y la idea es que, bueno, después del primer lanzamiento, un poco de nosotros de Argentina, Emiliano desde Italia y conectado con África, con Costa de Marfil, esperando y ya conversando con algunas organizaciones de otros países, que la idea es ir sumando más organizaciones para que sea una marca internacional contra el crimen organizado. Hay marcas internacionales del crimen organizado, bueno, para nosotros es importante armar una multinacional contra los narcos. Y se va a lograr porque el trabajo cuando es conjunto, con esta intención de poder generar este trabajo que da vida. Yo siempre digo, ¿no? Que pone vida y no muerte y no destrucción. Siempre funciona, o al menos esa es la esperanza que tenemos muchos. Así que gracias a los dos por poder ayudarnos a pensar y para también generar esto que decía Emiliano, ¿no? Ser responsables, ser conscientes como ciudadanos para poder dar el paso, ¿no? No quedarnos en la indignación de lo que pasamos, de lo que vivimos, sino ser responsables de esto, de tomar decisiones para ponerle fin, ¿no? a estas organizaciones mafiosas. Sí, por mi parte, Ana, agradecerte porque nada, sé tu compromiso con este tema y con otros, en Nicomedios, en Telefe, en todos los lugares donde estás, así que agradecerte también porque sé que te estiman mucho los chicos de la cooperativa San Cayetano. Eh, Nada, esto parte de lo que decíamos era si queremos hacer una multinacional contra los narcos, necesitamos de los medios, necesitamos de la política, necesitamos de la cooperativa, de los dibujantes, de los Todos de la compradores, de los que mano. lo difundan. Todos desde algún lado pueden entrar en esta multinacional que no tiene lucro, pero que es una multinacional. Emiliano, ¿querés cerrar con algo de todo lo que estuvimos hablando acá? No, no, bueno, agregar solo, o sea, para subrayar lo que decía Lucas, también necesitamos desde Sinodar y desde Laburo nuestro capital social, así como lo tienen las organizaciones criminales. Pero nada, agradecer por el espacio, ha sido un gusto compartir con ustedes, poder platicar de esos temas. Quedo a la orden para otras Y muy ocasiones. interesante, sobre todo para ver tu mirada, ¿no? Con toda la experiencia y además todo lo que atravesaron desde Italia y tu trabajo, por supuesto, en otros países que siempre nos sirven, ¿no? Para poder empezar a poner blanco sobre negro y eso es fundamental, sobre todo, como decía Lucas, en este momento de crisis que estamos viviendo, poder
salir mejores, ¿no? En función de poder hablar con otros que tuvieron o atravesaron situaciones similares. Absolutamente, y te aseguro que es lo mismo también para mí y para las y los italianos. Nadie tiene, digamos, la ciencia en sus manos y siempre hay mucho que aprender cuando tienes oportunidad de discutir y de trabajar junto con personas de otros países. Bueno, Lucas y yo tenemos ya 10 años trabajando juntos y es un aprendizaje continuo y recíproco que se hace y dentro de una red más grande de personas y de organizaciones que no solo tiene Italia y Argentina, sino muchos otros países del continente. Y es donde entiendes que sí, que no es un trabajo de hacerse de forma aislada, No. que sí o sí se tiene que hacer de forma colectiva. Así como los Conjuntos. criminales también lo hacen de forma colectiva, Totalmente, ¿no? tiene que ser en conjunto, todos de la Exactamente. mano para poder combatir al crimen organizado, a los narcos y a los que nos hacen tanto mal. Emiliano, Lucas, les mando un abrazo grande a los dos, que tengan un lindo sábado y seguimos, por supuesto, atentos a todo lo que están generando y que, bueno, como digo yo, ¿no? Da vida y le pone laburo a tanta gente. Les mando un abrazo enorme. Gracias, Ana, un beso. Gracias, un gusto. Estábamos hablando con Lucas y con Emiliano, dos referentes, por un lado de Libera, una organización antimafia muy importante, una de las más importantes en Italia, y también con Lucas, un referente de la organización Bien Restituido, pero que ahora está coordinando esta nueva organización que se llama Laburo, en relación con Sinodar, que es también una ONG a nivel internacional que busca justamente eso, combatir el crimen organizado, combatir a los narcos. Estábamos viendo recién, ya como les decía, hay una marcha pidiendo ni una menos, pidiendo justicia por las tres chicas, por Morena, por Brenda y por Lara. Ya están reunidos en Plaza de Mayo, van a movilizarse hasta el Congreso. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, todo lo que suceda en este pedido de justicia, pero también acompañando a la familia que ya está presente allí en Plaza de Mayo.